Gracias, Ricardo. Bueno, gracias, Spectrum también. Y bueno, aquí cerrando con broche de oro, por decirlo así, Edgar Carmona pues nos va a hablar del tema de lentes blandos personalizados y pues que lo aprovechen todos los asistentes y gracias por grabarlo también, que esto lo van a subir pues al canal de YouTube también, ¿verdad? Sí, listo, ya está grabando. Edwin, Perfecto, adelante. entonces, Bueno, primero, antes que todo, darle las gracias a Spectrum, a Medinet por la invitación. Realmente siempre es apasionante hablar de algo que realmente nos mueve lo más profundo de nuestro corazón, que es nuestra hermosa profesión. Y qué bueno el día de hoy, prácticamente ya cerrando casi la semana, hablar de un tema muy bonito como son los lentes de contacto blando. Como bien sabemos, los lentes de contacto blandos se ha hablado muchísimo. Sé que de repente muchos de los que están aquí presentes y los que de repente escucharán esta presentación a futuro ya tendrán una gran experiencia y un gran recorrido en la adaptación de lentes blandos, ¿sí? Hoy quiero realmente ver y llevarlos a las perspectivas o mirar todo lo que son los lentes de contacto blandos, cuáles son sus materiales, diseños, ventajas, desventajas de cada uno de ellos, sino llevarlos en ese tren de la contactología especializada, llevarlos a lo que son esos lentes de contacto blando customizados, aquellos que podemos modificar muchas de sus características, en la cual de esas modificaciones podemos hacerlos en distintos materiales, no solamente hacernos muy miopes de pensar la idea de que todos los lentes solamente van a ser hidrogeles de silicona, sino que también podemos hacerlos de hidrogeles o la nueva innovación que son los materiales biomiméticos. Entonces esta presentación es poderles mostrar todas esas herramientas que pueden tener ya a su disposición, tienen a su mano. No es algo que está por venir, no es algo que vamos a tener a futuro. Es algo que el Perú cuenta hoy en día con cada una de estas herramientas que van a cambiar no solamente la manera de adaptar sus lentes de contacto, sino la manera de tus pacientes poder ver, poder darle una muy buena agudeza visual, una buena calidad óptica y que durante todas las horas de uso sea un lente completamente confortable, un lente cómodo, un lente que desde el momento que ustedes se lo colocan hasta el momento que ustedes se lo quiten o sus pacientes se lo coloquen, en el momento que se lo quiten, logren ver bien, logren tener una buena estabilidad y sea confortable durante todas las horas de uso. ¿Bien? Sé que muchísimos se preguntarán, bueno, pero ¿qué línea es eso? ¿De qué laboratorio me estás hablando? ¿Qué fábrica manufacturan este tipo de lentes de contacto? Y el día de hoy lo vamos a traer una casa comercial que es una casa que realiza, fabrica, diseña y fabrica su materia prima en lentes de contacto, como es la casa Markinovi. Markinovi es una institución europea, la cual realiza lentes de contacto, fabrica y hace unos diseños innovadores. Imagínense que si nos podemos cuantificar cuáles son las cantidades de fórmulas, de medidas que tiene o que fabrica Markinovi, le podemos dar la vuelta al mundo más de una vez. Imagínense la cantidad de todas las fórmulas y medidas que tiene Markinovi para traérselas a cada uno de sus consultorios y poder brindarles a cada uno de sus pacientes la mejor tecnología y la mejor agudeza visual y calidad a cada uno de sus pacientes. Bien, el día de hoy quise prácticamente desenvolvernos en 5 pasos. Primero, para explicarles qué era Markinovi, ¿ok? Hacerle un pequeño resumen de un gran estudio que ha hecho que todavía hasta el sol de hoy sigue muy vigente y que nos da una información y estadística de pacientes que todavía hasta el sol de hoy producen abandonos de los lentes de contacto, ¿bien? El otro punto es la evolución de los materiales, cómo han evolucionado todos estos materiales, desde los EMA a pasar por los hidrogeles de silicona hasta tener nuevos materiales como son los materiales biomiméticos, que incluso han ganado premios como el Optician Awards en el año 2015. Y los lentes de Markinovi, ¿cuáles son esos diseños? ¿Qué beneficios traen? ¿Qué geometría podemos usar en nuestro consultorio o adaptar? Entonces, vamos a hablar un poco a cada uno de ellos, ¿bien? Y que en base a toda esta información, qué diferencia o cómo nos podemos diferenciar del resto del mercado, ¿bien? Y les tengo unas pequeñas sorpresas que son un par de datos, como lo llamo yo, perlitas en la contactología, las cuales les voy a dar, ¿bien? Como bien sabemos, como les dije, Markinovi es un laboratorio europeo que tiene sede en muchas partes de Europa, ¿ok? Desde Madrid, UK, y realizan no solamente, como les digo, lentes de contacto y diseñan lentes de contacto, sino que ellos también realizan su materia prima para así por esta manera poder abaratar los costos de los lentes de contacto y poderles llevar un lente de última tecnología, diseño sin igual, ¿okay? Un diseño que ustedes no van a ver, ni incluso se los puedo confesar como
como colega y como especialista en lentes de contacto, van a ver, nunca van a ver diseños tan innovadores como estos. ¿Ok? Entonces vamos a adentrarnos un poco más en esta tecnología y vamos a hacer uno de esos países, de esos 40 países o más que tiene esta tecnología de punta. Bien, entonces lentes customizados, lentes moldeados, las tenemos a disposición a cada uno de ustedes, las cuales ya pueden encontrar desde el día de hoy en cada uno de sus consultorios. Información estadística de lentes de contacto, doctores. Este es un estudio que a mí me gusta muchísimo y voy a decir lamentable es que todavía hasta el sol de hoy esto sigue estando presente en cada una de nuestras consultas, nuestras oficinas, nuestras ópticas, nuestros consultorios. ¿Bien? ¿Y qué sucede? Este estudio nos habla sobre el disconfort del uso de lentes de contacto. ¿Bien? Este estudio nos habla que de cada 10 pacientes que nosotros adaptamos, doctores, no solamente son 10 pacientes que vienen a nuestra consulta, no, son de los 10 pacientes adaptados, 3 de esos 10 pacientes dejan de usar lentes de contacto, ¿bien? Y esos 3 pacientes que dejan de usar lentes de contacto, el 65% de estos pacientes y nos van a comentar que dicen que ellos producen mucho disconfort con el uso de lentes de contacto, tienen una disminución de la agudeza visual, una inestabilidad de la visión y en muchos casos tienen una salud ocular comprometida. ¿Qué sucede a todo esto? Que pueden ser lentes que al principio logran ver muy bien, pero resulta que el lente tiene un movimiento excesivo o están extremadamente ajustados y todo esto puede sopesar y puede canalizar a que nos pueda producir o puede tener como secuela algún tipo de problema visual, sea una queratitis, una desepitelización, un edema, una abrasión corneal. Entonces tenemos que estar pendientes de todo esto, porque nosotros somos los especialistas los cuales indicamos el mejor lente a la superficie donde vamos a trabajar. Entonces, este estudio del CLD, que es el disconfort del uso de lentes de contacto, ¿qué nos habla? Que nos habla de cómo nosotros podemos solventar y cuáles son las necesidades visuales que tiene el paciente y cómo nosotros como especialistas podemos manejarlo y podemos darle solución al mismo. Y también cómo son esos factores ambientales donde se desempeña nuestro paciente, los cuales nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de la adaptación, al momento de la personalización y al momento de escoger qué tipo de material, qué tipo de geometría, qué tipo de diseño debemos colocarle a nuestros pacientes. Bien. En este estudio nos muestra la parte o las molestias ocasionadas por producto de lentes de contacto, pero nos muestra la parte de lentes de contacto como la estoy subrayando ahorita, que nosotros como especialistas podemos manejar y están los otros factores ambientales que son los que nosotros como especialistas no podemos manejar. Bien, vámonos a lo que realmente nosotros podemos modificar, podemos manejar, podemos solucionar. Bien, entonces, número 1, tenemos lo que es la parte de, déjame agarrar mi puntero acá, ok, la parte de lentes de contacto. Ok, ¿qué podemos nosotros manejar en lentes de contacto? Podemos manejar el material, el diseño, la adaptación y uso y soluciones de mantenimiento. Entonces, material. ¿Qué tipo de material vamos a colocar? Si vamos a colocar un material que sea rico en agua, bajo en agua, que tenga un coeficiente de fricción bajo, un ángulo de humectación bajo, o de repente si nosotros queremos que el módulo de ion o de resistencia, como lo queramos llamar, sea un poco más rígido o sea un lente mucho más moldeable, mucho más suave, porque de repente el paciente que tiene mayor incomodidad o es más mayor a la sensación de la interacción palpebral o el uso de lentes de contacto o el descanso del lente de contacto, o son pacientes que tienen algún tipo de córnea de repente no ortogonal y necesitamos un lente que se estabilice mejor para una córnea relativamente irregular. Entonces, con esos materiales nosotros podemos manejarlos. En cuanto al diseño, qué tipo de borde va a tener, si son bordes un poco más filosos, más redondeados, el tamaño del lente, la dimensión del lente, o sea más grande, sea más chico, dependiendo el diámetro horizontal iris visible, ¿ok? Los radios de curvatura, si de repente son radios de curvatura mucho más curvos o son mucho más planos. Prácticamente si nos vamos a lo último, doctores, lo último en contactología, ya prácticamente no nos referimos tanto a radios de curvatura. Ya empezamos a cambiar un poco la nomenclatura en estos casos en lentes de contacto blando y empezamos a hablar sobre sagitas, sobre alturas sagitales, pero eso poco a poco lo vamos a ir viendo y ustedes van a ver que ya los lentes de contacto ya empiezan, en el futuro van a empezar a cambiar mucho de sus adjetivos en cuanto a modificaciones, alturas sagitales, y ustedes poco a poco, a medida que van a ver cómo va a empezar a evolucionar en lo que son los lentes de contacto, van a ver y van a verificar exactamente qué es lo que les estoy hablando de alturas sagitales o cuánto es la altura de ese lente de contacto. Bien, adaptación y uso, hay adaptaciones que se pueden hacer
para pacientes que pueden ser reemplazo programado mensual, trimestral, anual, qué tipo de interacción va a tener el lente con el ojo, sobre todo lo que le comenté, los coeficientes de fricciones. ¿Okay? Entonces hay que tomar en cuenta mucho de esos casos. ¿Bien? Y hay algo que tenemos que nosotros como especialistas, disculpen, cerrar con broche de oro. ¿Y qué significa cerrar con broche de oro nuestras adaptaciones? Es siempre a todos nuestros pacientes, doctores, siempre, por favor, no nos puede pasar por alto esto. Siempre nosotros tenemos que darle a nuestros pacientes cuál es el líquido o la solución que sea biocompatible con el material del lente de contacto que le estamos colocando. Recordemos que no todos los lentes de contacto sirven con todos los líquidos y viceversa, no todos los líquidos sirven con los lentes de contacto. Entonces nosotros tenemos que saber exactamente cuál es la biocompatibilidad de las soluciones que tenemos en el mercado con respecto a los lentes de contacto que nosotros manejamos o vamos a adaptar en nuestros consultorios. Lo otro, como les dije, como la parte del lente de contacto, como especialistas lo podemos manejar, pero la parte de factores ambientales es algo que nosotros no podemos manejar, ¿bien? Y son la parte de que nos va a dar el paciente, nos va a decir o nos va a informar con la anamnesis, ¿bien? Factores inherentes al paciente: edad, sexo, enfermedades oculares, antecedentes familiares, antecedentes personales, si tenemos alguna afección ocular, o sea, el paciente tuvo algún tipo de cirugía previa, o el paciente usa algún antihistamínico, algún tipo de esteroide, algún tipo de antibiótico, el tipo de pastilla incluso anticonceptiva. Todo eso debemos nosotros saberlo al momento de la adaptación. Factores que también pueden modificar al paciente, están, como les digo, la medicación, pacientes que puedan tener la glicemia elevada, diabetes, hipertensión, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta al momento de la adaptación. Sobre todo, incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta de pacientes adolescentes que le han tratado el acné. Bueno, todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta, porque eso puede producir algún tipo de déficit de la lágrima, la cual me va a afectar la homeostasis de la lágrima. Entonces no va a producir una lágrima una lágrima que no va a ser completamente estable. Entonces la cantidad o la calidad de la lágrima va a ser prácticamente castrada en cierta dimensión, lo cual nosotros debemos modificar con el uso de lentes de contacto y con algún tipo de agente lagrimal. Lo otro es el ambiente donde se desenvuelven nuestros pacientes. Recordemos que pueden estar pacientes en climas muy húmedos. Si estamos en Lima, recordemos que un clima muy húmedo, hay demasiada humedad, o pacientes que están en aire acondicionado constantemente, pacientes que están todo el día sentados en computadora, entonces va a producir el famoso síndrome de usuario de computadora. Entonces todo eso nosotros debemos de tomar en cuenta. Cosas que no podemos modificar, pero esas cosas que no podemos modificar, nosotros podemos solventarlas con el uso del lente de contacto, siempre llevándole la mejor solución a ese paciente con ese tipo de situación y de problemas que pueda estar ocurriendo en nuestro paciente. Recordemos que el paciente no tiene que adaptarse al lente, el lente tiene que adaptarse a las necesidades de nuestro paciente. Bien, importante bien esta progresión del desuso o el disconfort del uso de lentes de contacto. No sé si ustedes lo han visto, son pacientes que al principio luchan por tener lente de contacto, después lo van reduciendo en horas, después no lo utilizan todo el día, sino lo colocan de tal hora a tal hora, después solamente los fines de semana, después en ocasiones muy eventuales solamente en fiestas, hasta que el paciente dice, bueno, yo me coloco un lente de montura y ya salgo de esto mucho más rápido, no necesito líquido, no necesito nada, ya automáticamente me pongo mis lentes de montura y ya estoy solucionado. Bien, entonces tenemos que tomar en cuenta todas estas circunstancias, ¿ok? Y no llevar a nuestros pacientes que tengan esa cascada o esa progresión en el desuso de los lentes de contacto. Y aquí seguimos con el estudio. Aquí nos habla exactamente cuál es esa edad que prácticamente esos pacientes, digo, al estudio, dejan de usar lentes de contacto. Están comprometidas entre edades entre 26 y 34 años de edad, y los motivos que estos pacientes manifiestan es que son incómodos, le molestan. Entonces son circunstancias que nosotros podemos modificar y podemos ayudar a nuestros pacientes para que no ocurran, ¿ok? Y aquí es donde vamos a hablarles un poco sobre esos materiales y cómo podemos solucionar ese tipo de problemática o ese tipo de disconfort o desuso o la cascada de desuso de los lentes de contacto. Bien. Sé que por muchos años hemos usado los lentes hidrogeles. El lente hidrogel ha sido como nuestro caballito de batalla en muchísimas oportunidades. Todavía al sol de hoy sigue siendo un material que todavía se utiliza mucho, ¿ok? A pesar que salió el hidrogel de silicona, todavía sigue estando vivo, todavía sigue estando en pie
como un roble el lente de hidrogel, ¿ok? Pero él tiene ciertos inconvenientes. Entre los inconvenientes está la deshidratación, está que tiene un bajo DK, tiene fragilidad, tiene una atracción de depósitos, ¿ok? Lo cual origina que este tipo de lentes pueda ser mucho más susceptible a ciertas circunstancias y sobre todo a pacientes que de repente producen un sobreuso del lente de contacto o duermen con este tipo de lente de contacto, toda esta condición se triplica, ¿ok? Se exacerba y prácticamente los pacientes a veces no desean usar lentes de contacto porque han tenido mala experiencia con esto. Pero yo siempre he dicho que no hay material malo, sino es que no escogemos bien el material para cada tipo de adaptación, ¿ok? O cada tipo de necesidad visual, ¿bien? Seguimos, el otro material que hemos hablado y que se habla muchísimo es el famoso hidrogel de silicona. Todavía pienso que las grandes casas que fabrican lentes de contacto, prácticamente más del 90% de sus productos ya tienen hidrogel de silicona. Muy raro cuando tienen hidrogeles. ¿Qué nos produce? ¿Cuáles son los inconvenientes que nos ha producido durante esta ya cercano a la cuarta generación de hidrogeles de silicona? Bueno, es la rigidez, es el módulo de Young, módulo de elasticidad, módulo de resistencia que tienen estos lentes. Son un poco más rígidos que los lentes de hidrogeles. Son hidrofóbicos porque recordemos que la silicona repele al agua y es un material hidrofóbico. Atrae muchos lípidos, ¿ok? Y tiene mucha atracción debido a la silicona, este tipo de lípidos, y tiene un ángulo de humectación, tiene una humectabilidad muy baja, con un ángulo de humectación muy alto. Prácticamente, o sea, un lente que no tiende a humectarse, prácticamente es como el aceite cuando repele al agua. Algo muy similar sucede con el hidrogel de silicona. ¿Qué pasa? Recordemos que para colocarle silicona a los materiales tuvieron que unirse con hidrogel, un material que tenga rico en agua, pero la silicona no es rica en agua porque no es compatible con el agua, pero tiene una alta oxigenación. Entonces, tiene beneficios de ambas partes, la comodidad y el agua del hidrogel, y tiene la transmisión de oxígeno que tiene la silicona. Bien, comenzamos a repasar sobre una teoría que nos dijo el gran maestro Brian Holden. Nos comentó que en el año 1984, teniendo un DKT, fíjense, algo muy distinto entre DK y DKT. La importancia del DKT, fíjense que es de 24, que dice que produce, en el año 1984 nos comentó que produce con ojo abierto 0% de edema. No hay un edema corneal con el uso, ¿ok?, de un lente de contacto con un DKT de 24. Pero eso fue en el año 84 según Holden y Merz. Ya Holden y Merz el año 84 también nos habla que en ojo cerrado con un DKT de 87 apenas produce el 4% de edema corneal. Un 4% de edema corneal es un edema corneal fisiológico, como si tuviéramos, es el edema que produce mientras dormimos. Entonces, prácticamente con un DKT de 87, él nos hablaba que prácticamente no hay un edema patológico, sino un edema muy similar al edema fisiológico. ¿Bien? El DKT de 35 en ojo abierto, pero ya Javier y Bonanno nos hablan en el 99 que no existiría una anoxia corneal. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahí prácticamente nos habla acerca de esos DKT que tienen los lentes para no producir ningún tipo de hipoxia y por ende ningún tipo de edema originado a una falta de oxigenación corneal. Entonces, importante siempre recalcar y tener en cuenta esto, a pesar que yo sé que de repente dirán, bueno, pero ya los laboratorios tienen un DKT de 175, 110, 130, 140. Ahora mi pregunta es, o sea, realmente, doctores, ustedes se han puesto a pensar algo. Realmente, ¿cuánto DKT? Yo siempre le pregunto mucho más a mis alumnos o a mis colegas, les pregunto exactamente qué cantidad de DKT realmente necesita el ojo para mantenerse oxigenado. No sé, todo el mundo, bueno, entre DKT más alto, ok, pero ejemplo, imagínense eso, imagínense que ustedes tienen un carro que solamente admite 40 litros, ¿sí? Pero entonces vienen los laboratorios y te dicen, bueno, pero yo tengo un carro que tiene 175 litros, o sea, esto te va a servir para tu carro, pero es que mi carro nada más admite 40 litros, ¿cómo hago? O sea, 175, 140, entonces les dejo esa preguntita al aire y si quieren al final y si desean, me hacen esa pregunta al final, me la recuerdan, ¿bien? Se les dejo esa pregunta al aire, es incógnita. Entonces, importante, fíjense bien, los hidrogeles han evolucionado en gran manera. Estamos hablando de los hidrogeles normales, no el hidrogel de silicona. El hidrogel prácticamente se ha desarrollado y ha sacado al mercado un tipo de lente que ha evolucionado de una gran manera. ¿Cuál es esa evolución de ese lente de hidrogel? Es lo que se llama
lentes de biomiméticos, ¿ok? Mark Novi lo hizo mediante una técnica que se llama Origin Technology. Este Origin Technology es la responsable de hacer que un lente de contacto blando, hidrogel, en su matriz condense mucha agua. Fíjense, estamos hablando de un 80% de agua, pero algo súper importante, con un DKT óptimo, con un DKT de 60, prácticamente estamos manejando un lente de contacto blando con un porcentaje de agua muy alto, ¿ok? Y con un DKT muy parecido o similar a un lente de contacto de hidrogel de silicona. Fíjense, esta es la revolución o la evolución de un lente de hidrogel. Prácticamente aquí tenemos las ventajas exacerbadas de un hidrogel y las ventajas exacerbadas de un hidrogel de silicona. Tenemos lo mejor de cada uno. Y lo mejor de todo es que, fíjense, tiene un módulo de elasticidad de 0.13 megapascales. O sea, es un lente muy suave. O sea, ¿a qué tipo de pacientes va referido o qué tipo de pacientes, doctores, serían beneficiados con este material? Pacientes que tengan intolerancia al lente de contacto, pacientes que tengan problemas de ojos secos, sean ojos secos evaporativos, acuodeficientes. Este tipo de lentes de contacto nos ayuda a poder solventar ese tipo de problemas o pacientes que deseen usar lentes de contacto con ojos secos. Bien, ustedes miran, bueno, pero es un 80% de agua, entonces si para que el lente se mantenga hidratado y humectado con un 80% necesito obtener una buena cantidad de lágrimas, por ende el lente se va a deshidratar y va a ser molestoso. No, doctores. Lo que pasa es que la última tecnología, tanto en hidrogeles, hidrogeles biomiméticos, hidrogeles de silicona, ya los porcentajes de deshidratación son muy bajos. El mayor porcentaje de deshidratación de este tipo de lentes es apenas del 1%, pero el biomimético es menos del 0.5%. Es un material que no se deshidrata, o sea, apenas muy, muy, muy bajo por porcentaje de deshidratación. Entonces, pacientes que han sufrido, no sé, me imagino que tendrán pacientes que de repente puedan tener intolerancia a lentes de contacto. Eso siempre lo pongo yo entre comillas, ¿sí? O pacientes que son muy susceptibles a los lentes de contacto, pacientes mayores que desean usar lentes de contacto. Yo creo que la mejor solución para ese tipo de pacientes son los materiales biomiméticos que han sido una revolución en Europa. Bien, si hablamos un poco más del DK, fíjense que, y seguimos hablando de los hidrogeles de silicona, fíjense que el hidrogel de silicona, como les comenté, ya van por la tercera generación. La primera generación que tenía de los hidrogeles de silicona tenía un alto DK por la cantidad que tenía, ¿okay? De silicona. ¿Okay? Acuérdense que al tener mayor cantidad de silicona, un hidrogel de silicona, mayor cantidad de DK vamos a tener, porque mayor transmisión de oxígeno y permeabilidad vamos a tener al oxígeno. Pero tenían bajos porcentajes de agua, eran muy, muy bajos. Y al tener tanto silicón, era un lente mucho más rígido, o sea, el modo de elasticidad era muy alto, ¿ok? Entonces eran lentes que molestaban, se sentía mucho más, mayor interacción palpebral, mayor sensación de cuerpo extraño, ¿ok? Y después vino la segunda generación, fíjense que tiene un menor módulo de elasticidad. ¿Por qué? Porque se le empieza a implementar más al material, al hidrogel de silicona, se le empieza a añadir mayor cantidad de agua, ¿ok? Entonces, al colocarle más agua, disminuye mucho más la cantidad de silicona y por ende disminuye el módulo de resistencia. Y entonces se hace un lente un poco más suave, ¿ok? Pero sigue, en esa época seguía siendo todavía muy alto el porcentaje de silicona. Y ya empiezan a añadirle tratamientos de plasma, colocarle tratamientos en la superficie de los lentes para repeler a los lípidos, a las grasas que llama mucho, pues un material tan gran negativo, entonces atraía muchos lípidos, ¿ok? Entonces le hace este tipo de tratamiento de plasma para poder que no se le ayudan, en la superficie del lente no se le adhieran microproteínas, micromucosidades y incluso los mismos lípidos. Entonces se le empiezan a colocar ese tipo de tratamientos. Algunos eran tratamientos de alcohol, pero no funcionaron muy bien, tuvo que modificarlos. En la tercera generación hay una mayor compatibilidad entre silicona y agua, ¿ok? Haciendo prácticamente que el material sea mucho más hidrofílico, porque ya prácticamente había como casi un 50-50. El lente ya, fíjense, de tener 50% de agua, 50% de silicona, incluso más, a veces más agua que silicona. Pero es ¿a qué me refiero yo con toda esta descripción de esta primera a la tercera generación? Que fíjense, empezamos con mucho silicona, ¿ok? Y la silicona es la que nos hablan en los laboratorios y nos dicen, no, el DK es alto, pero fíjense, ha venido tanto DK alto que a medida que va pasando las generaciones, le han añadido más cantidad de agua y cuando ustedes le añaden mayor cantidad de agua a un hidrogel de silicona, baja el DK, baja la permeabilidad del oxígeno. Entonces, realmente hace falta tanto DK en los lentes de contacto para que sean
prestigiosos, innovadores y prácticamente sea lo mejor o la panacea en el mercado. No, doctores. Entonces son extremadamente, hay demasiado DK para lo que necesitamos, por eso es que los laboratorios han sido más agresivos en colocarle más agua sin tener el temor de quitarle DK porque saben, ¿okay?, que ese DK todavía sigue siendo bastante para poder mantener una fisiología ocular sana. ¿Y qué pasa con los hidrogeles normales convencionales? Si ustedes le colocan mayor cantidad de agua, va a pasar al revés de los hidrogeles de silicona. Al colocarle un hidrogel mayor cantidad de agua, mayor transmisión de oxígeno o mayor permeabilidad al oxígeno vamos a tener. Entonces esto es importante que recordemos. Si a un hidrogel de silicona le colocas agua, baja su DK. Y a un hidrogel, si tú le colocas más cantidad de agua, sube su DK. Importante que sepamos eso y recordemos eso, ¿bien? Importante siempre tener en cuenta y saber de todos los materiales que vamos a manejar en el mercado. Siempre saber cuáles son sus modos de elasticidad es importante. Si el modo de elasticidad es menor, como vemos aquí, entre menor sea el modo de elasticidad, es un lente mucho más cómodo, ¿ok? Si es un modo de elasticidad mayor, el lente va a ser un poco más rígido y pudiera molestar un poco más. ¿Bien? Seguimos acá. Los coeficientes de fricción. Fíjense, en los coeficientes de fricción, entre más bajos son igualmente, esa lubricidad que tiene la superficie del lente, entre menor sea, mayor comodidad y mayor interacción entre párpado y superficie, va a ser un lente mucho más cómodo. Si el lente tiene va a referir una lubricidad, un coeficiente de fricción mucho más alto, el lente, la asociación de lente con córnea o con lente con párpado es mucho más, si se quiere decir, se siente mucho más, ¿ok? Y por ende va a producir esa sensación de cuerpo extraño y por ende el paciente va a sentir la sensación de tener algo en el ojo, ¿bien? Entonces, importante siempre que vayan juntas que el coeficiente de fricción y el modo de elasticidad, siempre que sean bajos, ambos que sean bajos, porque hacer ambos bajos es un lente mucho más cómodo, más confortable. Entonces, ¿a qué les quiero yo decir todo eso? Vamos a remontarnos a las primeras diapositivas que les dije. ¿Se recuerdan que les dije que un lente, para que sea cómodo, tiene que ser un lente con bajo ángulo, o sea, no puede ser un lente tan rígido, no debe tener ¿se acuerdan que en tanta silicona era muy rígido? Tiene que tener un balance, tanto en coeficientes de fricción como en módulos de elasticidad para que el lente sea cómodo. Y hay algo que habla muy pocos laboratorios, son las deshidrataciones de sus lentes. Fíjense bien, como les dije, el Gentle 80, que es el material biomimético de Mark&Novy, tiene apenas el 0.5, es menor al 0.5, ¿bien? Hay otros materiales que son el Zafir y el Gentle 51 que vamos a hablar a continuación, apenas el que más tiene porcentaje de hidratación es el 1%, y el otro es menor al 1. Entonces, fíjense bien, importante que el coeficiente de fricción y modo de elasticidad sean lo más bajo posible y que los porcentajes o la deshidratación que tengan los lentes de contacto sean mínimos, prácticamente que no superen el 1%, para que sea un lente que no te consuma o el lente no se nutra de tu lágrima y por ende el lente no se deshidrate, no se empañe y no se ponga a la vista. No sé si ustedes han escuchado a su paciente, doctor, lo que pasa es que estoy viendo bien y de repente de cierta cantidad de horas o uso el lente, tengo que estar parpadeando para que el lente se mantenga húmedo, se mantenga transparente. Entonces, en esos casos, es porque también, aparte que no debe haber una adaptación óptima, también tiene que tomarse mucho en cuenta que la deshidratación de ese lente puede ser elevada, puede ser alta. Bien. Sé que muchísimos laboratorios en el mercado hablan mucho de los lentes, de lo que es el bloqueo de la luz azul. Yo pienso que en la última década muchos laboratorios de lunas se han enfocado a lanzar muchísima publicidad y a hablar mucho sobre el daño que ocurre con la luz azul en cada una de las personas, no solamente a nivel adulto, sino también a nivel pediátrico. Y esta imagen prácticamente, no sé, ustedes la verán o cuando estábamos antes de la pandemia, en muchos restaurantes o cuando salíamos siempre vemos un niño con un celular del papá para que lo dejara por lo menos comer o estar tranquilo, o con una tablet. Prácticamente cada vez vemos más esto, cada vez los niños tienen más acceso a esos dispositivos tecnológicos. Prácticamente ya los padres le dan ya a mano suelta este tipo de tecnología a su niño sin tener ningún problema. Y este tipo de dispositivo digital lo utilizan por mucho más de 2 horas al día, o sea, y es siempre, todos los días. Aquí prácticamente el primer contacto que va a tener un niño, un bebé, con un dispositivo digital, con un smartphone,
con una tablet va a ser antes de cumplir el año de vida. Y prácticamente nuestros niños tienen que tener después de los 2 años de vida que prácticamente ellos pudieran, entre comillas, poder tener una interacción con un dispositivo digital. Entre menos puedan, muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces, piensen bien, ya desde de los chiquititos, 8 años hasta los 25 años, prácticamente cada vez las personas tienen más acceso a este tipo de dispositivos. Y no solamente eso, no solamente tienen un solo dispositivo digital, sino que ya tienen más de uno, o sea, tienen dos. No sé si ustedes han visto pacientes, y ya me estoy incluyendo allí, tienen un celular, un smartphone, tienen una tablet, tienen una laptop y están con las 3 cosas al mismo tiempo. Y no sé, todo el día con la cantidad de luz azul que está emanando y necesitamos un lente que pudiera tener la particularidad o pueda tener, si se quiere decir, la dicha, ¿ok? De poder bloquear esa luz azul que es tan dañina. Bien, entonces, ¿qué sería o cómo sería ese lente de contacto ideal? Bueno, mi lente de contacto ideal primero sería que tenga una buena transmisión de oxígeno. ¿Para qué? Para que pueda mantener un metabolismo corneal, un metabolismo ocular sano, ¿ok? Y no me produzca algún tipo de desencadenamiento de algún tipo de patología. Un modo de elasticidad bajo para que sea un lente cómodo y no me produzca, no sé si ustedes vieron esas famosas arcuatas que se producían en las primeras generaciones de hidrogeles de silicona, eran unas pequeñas arcas en la parte superior, ¿ok? Que prácticamente estaban en el epitelio y se teñían muy fácilmente y eso era producto del modo de elasticidad de los lentes. Esto prácticamente ha desaparecido, pero en uno que en otro lente en el mercado sigue estando presente. Bajo ángulo de humectación para que sea un lente cómodo, coeficientes de fricciones bajos, que tengan filtro UV y si en estos casos, fíjense, filtro de luz azul. Sí, doctores, lentes de contacto blandos personalizados con filtro de luz azul. Prácticamente diseñando un lente para cada necesidad y si el paciente utiliza algún tipo de estos dispositivos digitales, que nuestro lente de contacto tenga bloqueo de la luz azul, filtro de luz azul. Doctores, creo que eso lo pensamos antes que ojalá que existiera, seguro en un futuro va a existir. No, ya lo tenemos en Perú, ya lo tenemos ya desde hace un año. Entonces, ustedes pueden contar con eso ya, no es alguna tecnología que está por venir, no es algo que se está inventando, no es algo que está en protocolo, ya lo tenemos y hay muchos pacientes, ya hay muchos peruanos que ya están usando este tipo de lentes de contacto, ¿bien? Lentes de contacto Markinovi, ¿cuáles son esos lentes de contacto que nos dan todas esas especificaciones que hemos hablado desde el principio? Tenemos 4 grandes, o sea, yo lo llamo los 4 jinetes, ¿sí? Tenemos un lente de contacto Blue Gen, se llama Blue Gen, se llama Saphir RX, Gentel 80 y Gentel 59. Hemos hablado un poquitico acerca de esto, pero vámonos al Blue Gen. Blue Gen es un lente de contacto hidrogel de silicona, doctores, con protección o con filtro de luz azul, ¿ok? Y de ultravioleta clase 1. Es un lente que prácticamente tiene muchas bondades. Bondades en la sencilla razón de tener buena transmisión de oxígeno, buena permeabilidad del oxígeno porque es un material de hidrogel de silicona, fíjense, con un DK de 60 y es muy cómodo porque aparte de ser un hidrogel de silicona con un DK alto, tenemos un porcentaje de agua muy bueno, 75%. O sea, eso significa que es un lente muy cómodo, ¿bien? Y de paso tiene protección de luz azul. Y lo más beneficioso de estos 4 grandes que están acá, que ustedes pueden hacerlo en muchas geometrías. ¿A qué me refiero a geometrías? Que ustedes pueden diseñar o pueden mandar a fabricar un lente que sea asférico, puede ser tórico, o puede ser multifocal, o puede ser multifocal tórico. Entonces, aquí, doctores, no hay límites. Yo pienso que los límites ya queda en nosotros. Nosotros tenemos rienda suelta aquí como especialistas de poder crear un lente, doctores, lo más similar a la anatomía, a la fisiología ocular de cada uno de nuestros pacientes. Recordemos que cada ojo es único y hay un lente. Aquí no hay el mejor lente. Si ustedes me dicen, ¿cuál es el mejor lente? Todos son espectaculares, pero cada uno para cada necesidad ocular, para cada paciente que necesita ciertas características de lentes. Entonces, aquí podemos tomarlas y podemos hacer que uno de estos lentes sea el mejor lente de contacto para cada uno del tipo de nuestros pacientes. Entonces, el Blue Gen, como le digo, lo pueden hacer en asférico, tórico, multifocal y multifocal tórico. Y lo bueno es que ustedes pueden hacerlo en diámetros de 11.5 a 16, o sea, diámetros pediátricos hasta diámetros grandes, en cualquier curva base que quieran, en poderes esféricos de 30 a menos 30, en astigmatismo de 0.75 hasta menos 8, todo esto en pasos de 0.25. Doctor, no es que vamos a brincar si vamos de menos 8 a menos 8.50 o a menos 9, no, aquí 8.25, 8.50, 8.75, lo que ustedes deseen hacer de medida, le fabricamos el lente a la medida, tanto esférico como cilindro y el eje que ustedes quieran.
Yo quiero un eje a 3 grados, se fabrica a 3 grados. Quiero un eje a 27 grados, se fabrica a 27 grados, lo que ustedes necesiten, ¿bien? Y también en sus adiciones, vemos en adiciones desde 0,50 hasta -4. Y ustedes pueden modificar el centro de su lente de contacto. Tenemos multifocales concéntricos, que ustedes si quieren colocarle lejos de cerca o lejos, o en la parte de cerca quieren colocarle lejos o cerca, ustedes pueden hacer su lente concéntrico a la distancia que ustedes quieran. Entonces, aquí prácticamente personalizamos los lentes al 101%, ¿bien? El Zafir, uno de mis lentes de contacto preferidos, creo que y ha sido uno de los lentes que más he adaptado blandos y me parece un material espectacular. ¿Por qué? Porque al igual que el Blue Gen, ¿ok? Tiene todas las características en geometrías, porcentajes, fíjense, 75% de agua y 60% de DK, y puedes tener todas las geometrías que hablamos anteriormente. Puedes diseñarlo al 100% tanto en diámetro, esfera y cilindro, pero fíjense bien, si nos vamos a la modo de elasticidad que les estoy mostrando, fíjense que el Blue Gen tiene un modo de megapascal de 0.25, pero fíjense que el Zafir tiene 0.29. Bien, entonces miran, bueno, pero prefiero colocar un 0.25 porque es menor y va a ser más cómodo. Sí, perfecto. Pero ¿qué pasa con el Zafir? ¿Por qué 0.29? Porque el Zafir es un lente que funciona muy bien, doctores, para córneas irregulares. Aquellas pacientes que puedan tener como irregularidades, como les comenté al principio, córneas astigmatismo no ortogonales, córneas que puedan estar un poquitito, si se quiere decir meridionalmente, con ciertas irregularidades, ustedes pueden usar este tipo de lente de contacto. ¿Por qué? Porque al tener un modo de elasticidad mayor, un lente que se va a posicionar mucho mejor, va a corregir de mejor manera los astigmatismos para que no le queden astigmatismos residuales, y puede, por su pódulo, también puede enmascarar astigmatismos que puedan tener allí presentes. Entonces, prácticamente en pacientes que puedan tener usuarios por mucho tiempo, que utilicen por muchas horas, yo lo indico, y pacientes con astigmatismo relativamente alto, que tienen astigmatismos oblicuos, el Zafir RX es un lente a número 1 para esos casos. El Gentle 80, también como les digo, pueden ser en cualquier geometría, tiene 80% de agua, es el material biomimético, es un material que en el 2015 ganó el Optician Award por mejor diseño de lentes de contacto, tiene un DK, como ven, como un DK de un hidrogel de silicona, ¿ok? Pero un mayor porcentaje de agua, fíjense que el porcentaje es bastante alto, porque es un lente mucho más cómodo para personas que realmente tienen problemas de adaptación o problemas que tengan mucha interacción el lente con el párpado o sientan mucho la sensación de cuerpo extraño. Fíjense que su modo de elasticidad es 0.13 comparado con 0.29 y 0.25. Entonces, si ustedes me dicen, ¿colocarías un Gentle 80 por una córnea irregular? No, yo me iría por un Zafir porque tiene un modo de elasticidad muy bajo, y yo lo utilizaría ¿para qué? Pacientes con ojos secos, pacientes que sean mucho más sensibles, pacientes mayores, un Gentle 80 sería el lente ideal. Un Gentle 59, ¿cuándo lo usaría? Pacientes, es de un material EMA, ok, fíjate que ya pasamos de hidrogel de silicona, biomimético, a un EMA. Pacientes que tengan un uso esporádico de los lentes de contacto, ya que es un EMA, tiene un porcentaje de agua un poco más bajo, un DK mucho más bajo, porque son pacientes, pues un lente para pacientes de uso muy particular, o sea, muy esporádico. Entonces, en esos casos yo utilizaría un material EMA, un Gentle 59, para aquellos pacientes que necesiten un lente por eventualidades, ¿bien? Pero si un paciente que necesita usarlo todo el día y con necesidades bastante, si se quiere decir, bien específicas, utilizaría cualquiera de estos 3 lentes de contacto. Bien. Ok, seguimos entonces. Seguimos hablando un poco más acerca de esto. Aquí están todos nuestros productos, como les dije, silicona, hidrogel de silicona, biomimético y material EMA. Fíjate que ya tenemos 3 materiales donde ustedes pueden fabricar todas las geometrías que deseen, y sin dejar a un lado este famoso diseño que es el Blue Gen, que es un hidrogel de silicona, pero con protección de luz azul y protección clase 1 UV. Entonces, tenemos todo para poder solucionar cualquier problema visual o refractivo, como lo quieran llamar, al momento de colocarle lo mejor a sus pacientes. O sea, aquí prácticamente no hay límites. El límite, como les comenté, lo ponemos nosotros. Bien. Seguimos entonces. Es importante, aquí empiezo ya a darles unos pequeños tips que debemos de tomar en cuenta al momento de poder hacer una adaptación mucho más precisa. Doctor, es importante siempre tomar en cuenta el diámetro pupilar. Sé que ya muchísimo hemos hablado en conferencias anteriores sobre el diámetro horizontal iris visible, que es imprescindible para la adaptación de todos los lentes de contacto, pasándome por un lente blando, un lente permeable al gas, un lente híbrido, un lente mini escleral, full escleral, lo que sea. Siempre es importante tomar los diámetros horizontales iris visibles. Eso es imprescindible. Si no tenemos esa información, ¿ok?,
no va a haber una adaptación la más óptima, siempre vamos a tener adaptaciones subóptimas. Pero, doctores, es súper importante tomar los diámetros pupilares. Ya les voy a mostrar un poco en qué consiste esto y para qué realmente nos sirve. Fíjense bien, si nos referimos a los lentes multifocales, porque es un nicho muy grande que nosotros tenemos y aquí prácticamente nosotros somos líderes en vanguardia y en tecnología y en diseños de lentes de contacto para poder solucionar aquellos problemas de pacientes con presbicia que puedan tener astigmatismo o pacientes con presbicia que tengan ojos secos. Aquí hay soluciones para ello. Fíjense bien, pacientes que tengan diámetros grandes pupilares usamos los Saphir RX. Diámetros medios, usamos el Gentle 59, disculpen, y pacientes con diámetro pupilar pequeño usamos Gentle 80. Entonces me dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? Ok, me refiero, parece que a medida que nos vamos haciendo mucho más grande en experiencia, para no decir en edades, prácticamente nuestra pupila se va haciendo más pequeña, fisiológicamente, eso es anatómicamente, es un proceso fisiológico normal del ser humano. Entonces, ¿qué resulta de esto? Usamos un lente Gentle 80 para pacientes mayores porque tienen diámetros pupilares pequeños y también como un lente mucho más suave, más cómodo en esas superficies oculares y para mantener la homeostasis de todos los tejidos necesitamos un lente que sea mucho más cómodo. Puede ser que un paciente siempre tiene mayor riesgo a cualquier sensación o cualquier incomodidad. Recordemos que también son pacientes que puedan tener una conjuntivochalasis, pueden tener lipos, pueden tener muchísimos hallazgos clínicos producto, repente, un ojo seco. Entonces, este tipo de lente va a ser mucho más compatible a ese tipo de superficie ocular. En cambio, a presbitas nuevos, un Saphir RX sería fenomenal en esos casos. Bien. Seguimos aquí, fíjense bien, aquí tenemos nuestra anatomía, yo le llamo la anatomía de mis lentes mis lentes multifocales, dependiendo de su diseño. Fíjate, aquí tenemos la anatomía del Gentle 80, Gentle 59 y Saphir RX. Fíjate, aquí SD y CN no significa, eso es dominante o no dominante, eso es falso, doctores, eso es mentira. CD significa que el centro que tiene este lente es a distancia y el centro es cerca, ¿ok? Entonces significa que aquí el centro del lente es para ver de lejos y aquí el centro es para ver de cerca. Y fíjense, ¿qué tiene mi Saphir? Mi Gentle 80 con CD, que es mi centro de distancia, tiene una mejor visión de lejos, una intermedia no muy buena y una de cerca mucho mejor. Y así prácticamente cada diseño me va marcando, ¿ok? Cuáles son sus distancias con flechitas, cuáles son, el que tiene 3 tiene mejor distancia, el que tiene 1 tiene una distancia, una resolución o una visión un poco menor, ¿ok? Y un 2 es prácticamente media. ¿Ok? Entonces nosotros podemos jugar con los diseños dependiendo de la necesidad de nuestros pacientes. Si es un paciente, doctores, que lee mucho, que es un paciente que necesita mucha lectura y yo quiero colocarle un Gentle 80, bueno, ya sé que de repente en ambos ojos yo le voy a colocar un CD en ambos ojos para cerca, ¿sí? O CD de cerca, depende de las necesidades visuales de cada uno. No, resulta que mi paciente lee mucho, no lee mucho y un paciente que todo el tiempo está manejando y todo, entonces yo coloco entonces ambos que tengan la distancia mucho más alta. Entonces así voy escogiendo mi diseño y mi lente de contacto para cada necesidad visual. Recordemos que prácticamente, como les digo, ustedes pueden personalizar su lente de contacto desde el material, diseño y cómo quiere que sea la anatomía, incluso las posicionamientos de sus zonas ópticas de lejos y de cerca. Bien, esas agudezas visuales podemos manejarlas siempre con sus lentes de contacto cuando hacemos la visión de cerca, ¿ok? De lejos la hacemos monocular, binocular, pero de cerca siempre la vamos a hacer binocular. Recordemos que necesitamos una visión binocular, necesitamos la estereopsia en esos casos, ¿ok? Entonces, aquí como debemos evaluarla, lejos monocular, luego binocular y de cerca binocularmente, ¿bien? Hay otro nicho que muy pocas personas hablan, y es que se habla que el 41% de los pacientes que son presbitas tienen astigmatismo. Entonces, ¿dónde quedan esos pacientes que le colocamos un lente de contacto estandarizado, esos de reemplazo mensual o de reemplazo programado mensual o descartables, como los llamamos? Ese paciente que sobrepasan los 0,75 de dioptría, le hacemos equivalente esférico. No, y eso es, doctor, eso ya es antiguo, eso es periódico ayer, como lo dice la canción. Necesitamos que colocarle tecnología. Entonces ya podemos colocar lentes multifocales desde 0,50, pero desde 0,75 en adelante. O sea, ya podemos crear lentes multifocales tóricos. Ya no podemos, ese nicho no es algo que no podemos trabajar, ya lo podemos trabajar y con cualquiera de estos diseños, con cualquiera de estos materiales, ¿ok? Sea Blue Gem para protección de luz azul, que podamos manejarlo, y también tenemos otra
nicho que son los niños. También hay lentes de contacto que se llaman Blue Kids, que es el mismo el Gentle, es el mismo que habíamos hablado anteriormente, el mismo Blue Gen, pero en materiales, pero en diámetros mucho más pequeños, diámetro pediátrico. Entonces, no solamente nos afianzamos en colocar lentes de contacto a adultos, sino también tenemos lentes para niños que podamos usar hoy en día y podamos ayudar a nuestros niños a hacer el bloqueo de esa luz azul. Recordemos que lamentablemente muchos niños tienen manejo de smartphone, de tablet, y sobre todo ahorita que están en clases virtuales en casa, lo ideal sería tener un lente de contacto con protección de luz azul, sería lo ideal. Otro de las características de nuestro lente es nuestro lente extensa. Lente extensa es un lente moldeado de hidrogel, el cual ya tenemos en Perú, ¿ok? Y es un lente de reemplazo programado mensual, es un lente de hidrogel, es un lente muy cómodo y viene en 3 geometrías, viene en esférica, viene en tórica y viene multifocal. Y hay algo muy bueno a este lente, que la parte cilíndrica o el multifocal de este tipo de lente viene desde 0,75 hasta 2,75 de astigmatismo, en paso de 0,50. Vemos que es un lente moldeado, un lente ya estándar, ¿ok? Y ya aquí ya empieza a cambiar un poco lo que es la nomenclatura y empieza a cambiar un poco más cómo es el tipo de adaptación, ¿bien? Entonces, un lente que viene de +8 a -10, ¿ok? Y un cilindro de -0,75 y 2,75. Y para lentes multifocales vienen adiciones low, high y con centro de lejos y con centro de cerca. Entonces, tenemos un diseño multifocal, tórico y aférico. Aquí prácticamente tenemos un lente para cada necesidad. Aquellos pacientes que de repente usamos lentes de contacto descartables, esto es una opción maravillosa, ¿ok? Y sobre todo algo súper importante, 55% de agua. Es un lente muy cómodo, es un lente que se comporta muy bien en el ojo y tenemos muchos pacientes que incluso no es que es recomendado para ojo seco, pero off-label es un lente que prácticamente tenemos pacientes con ojo seco que han sido beneficiados con este tipo de diseño por el alto porcentaje de agua. Bien, importante, aquí tenemos la anatomía del lente esférico, el lente tórico con doble slab de balastro, un lente que se posiciona muy bien, ¿ok? Y tenemos el lente multifocal con su zona tanto de lejos, intermedio y cerca, las cuales nosotros podemos personalizar, a pesar que no es una personalización al 100%, pero nosotros podemos colocar a nuestro paciente que si los centros sean de cerca o los centros sean de lejos. Y como les dije, dependiendo la necesidad de nuestro paciente. Si lee mucho, yo colocaría en ambos ojos centro de cerca. Si es un paciente que prácticamente no lee mucho, prácticamente utilizaría un lente de lejos, CD, ¿no? Pero prácticamente siempre colocamos en el ojo dominante un CD y en el ojo no dominante colocamos un CN. Bien, perdón. Aquí tenemos una pequeña tablita para que vean, una pequeña guía de actuación. Cuando son miopes, hipermétropes bajos, usamos CD y CN. Y cuando son hipermétropes un poco más altos, utilizamos CN en ambos ojos para poder tener una mejor visión tanto de lejos como de cerca. Aquí tenemos otras excepciones como los miopes diámetros pupilares grandes. Entonces, fíjense, los ojos presbitas son de 5.5 milímetros aproximadamente el diámetro pupilar. Entonces, en estos casos colocamos un CD y un CN. Recuerden que en diámetros pupilares mucho más grandes pudiera generar mayor aberración esférica, ¿ok? Y eso me puede conllevar a que necesitamos que el lente tenga una buena zona óptica y sea un lente que, como es el lente extensa, que tiene control de aberraciones de bajo orden, o sea, aberraciones esféricas. Bien, en hipermétropes con diámetros de pupila pequeños, inferiores, colocamos CN en ambos ojos, sobre todo en pacientes, como les dije, pacientes adultos, ¿bien? Mayores adultos. Bien, aquí tenemos. Muy bien, aquí tenemos también cuáles son las ediciones que viene el extensa, viene en low y high. Low de +1 a +1,75 y high de +2 a +3. Aquí como prácticamente, aparte no solamente de tener sus centros ópticos de lejos y de cerca, también nos viene con estas dos adiciones para que nosotros podamos jugar y hacer nuestra adaptación lo más precisa y lo más personalizada, a pesar que sean lentes blandos descartables. Bien. Aquí tenemos cuáles son las descripciones, la esférica, tórica, con los poderes que vienen, el multifocal en los poderes que vienen, en diámetro de 14.4, ¿ok? Y curva base de 8.7, ¿ok? Y fíjense cómo tenemos desde +6 a +8, +8 y +10 de esférico, y multifocal de 10 a -10, con adiciones low y high, y con centros de distancia, con centros de cerca, ¿bien? Y tenemos otro lente que es innovador y es un lente que ha sido de muchísimo agrado por nosotros y prácticamente ha hecho una revolución en todo lo que es la adaptación de lentes de contacto, es el lente Jade, un lente asférico, ¿ok? Con control de aberraciones, y es un lente que tiene protección de luz azul, ¿ok?
y tiene un filtro de UV clase 1. Es el único lente en el mercado ahorita que tiene esas características siendo el lente de reemplazo programado, ¿ok? Un lente hidrogel viene ahorita, al principio cuando lo lanzamos era de menos 10 a más 6, ya viene de menos 10 a más 8. Es un lente prácticamente que con las mismas características de un lente extensa, pero solamente viene en asférico o no vienen las otras geometrías y viene con porcentaje, viene, perdón, con filtro UV y con filtro de luz azul. Entonces, prácticamente un lente que nos va a ayudar a la fidelización de nuestros pacientes en la consulta. Otro lente que yo lo llamo lente semi-customizado, es un lente 4, un lente realmente muy asequible, ¿okay? Un lente con hidrogel, pero fabricado con tecnología de punta, con tornos numéricos de alta precisión, como se fabrican los lentes personalizados torneados, pero es hidrogel y vienen ciertas características, con ciertas geometrías esféricas, tóricas, multifocales, viene para reemplazo trimestral y reemplazo convencional. Un lente recuerden que no es hidrogel de silicona, es un material de hidrogel, ¿bien? Y para ir yéndonos, dándole un poco más de rock and roll a esta presentación, aquí les vengo a traer unos pequeños estudios, ¿ok? Para ir cerrando ya esta charla, porque sé que es muy bonito hablar sobre la parte comercial, hay muchos productos, pero siempre es bueno siempre colocarle un poquito más de academia a esto. Y la academia prácticamente es esa gusanito que tenemos en las venas del amor a nuestra profesión y ya no siempre la tecnología. Si nosotros, doctores, podemos manejar una tecnología que nos regalan los laboratorios, como nos está regalando ahorita Spectrum, como nos está regalando ahorita Medinet, si nos está regalando tanta tecnología, nosotros tenemos que usar las últimas teorías de adaptación para que esos lentes tan novedosos, tan innovadores, con especificaciones les diría yo, tan extravagantes, porque yo digo extravagante en el sentido de que son cualquier curva base, o sea, cualquier diámetro, cualquier material, o sea, ellos prácticamente nos dan unas herramientas casi que ilimitadas. Nosotros también tenemos que tener una teoría de adaptación distinta. No podemos quedarnos con esas teorías de adaptaciones que hemos aprendido en un libro en los 80 o que aprendimos en la universidad. La contactología, yo siempre les he dicho que es una locomotora que va a 1000 kilómetros por hora. Y es que no se monten esa locomotora, lamentablemente se queda. Entonces, si los laboratorios han invertido tanto en tanta innovación, tanta tecnología, tanta ingeniería, nosotros también tenemos que darle un poco más de vida a nuestra hermosa profesión y darle más academia para poder llevar esa tecnología con buenas teorías de actuación a cada uno de nuestros pacientes. Este es un estudio que hizo el doctor McAndrew y Matt Lampa en el año 2017 y aquí nos habla cómo adaptar lentes de contacto blandos personalizados con lo último en tecnología. Bien, fíjense bien, ¿qué tenemos que hacer? Son 3 simples pasos. 1, determinar el diámetro escogiendo la curvatura corneal, el diámetro horizontal iris visible. Calcule la K efectiva. Sé que ustedes me dirán, K efectiva es K media. No, la K efectiva es algo y la K media es otro. Ya vamos a verlo ahorita, usando las queratometrías y usando el diámetro horizontal iris visible. Convierta la K efectiva a milímetros, recuerden 337,5, y ajuste basado en el diámetro del lente. Vamos a irnos a un ejemplo, porque sé que esto lo vamos a entender al 100%. Vamos a un ejemplo. -1 con -2, 25, 180. Tenemos unas queratometrías de 44, 50 y 42, 50, 180 grados. Diámetro horizontal del iris visible en 13.2. Bien, vamos bien hasta acá. Este es nuestro paciente que nos llegó a nuestra consulta. Lo refractamos, le hicimos nuestras queratometrías mediante un topógrafo, un queratómetro y nuestro diámetro horizontal iris visible que lo hicimos con una reglita puede ser una regla de media distancia pupilar. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Curva base con RX, queratometrías y diámetro horizontal iris visible. Entonces, diámetro total, tenemos 13.2, que es este que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice que a nuestro diámetro horizontal iris visible tenemos que sumarle 2.5 milímetros. Entonces, nuestro lente teórico nos va a quedar en 15.7, que es la sumatoria del 13.2 y el 12.5. Entonces, doctores, ya tenemos nuestro diámetro de nuestro lente. Ya no tenemos que sumarle anteriormente como le sumábamos 2. No, ahora es 2.5. Para ir a una mayor cobertura, mayor estabilidad del lente. Paso número 2, K promedio. K promedio es la K media. K más plana y K más curva la dividimos entre 2. Aquí tenemos que es 44,50, 42,50, que están acá. La dividimos entre 2 y nos da 43,50. Esa es nuestra K media. Eso no significa que esa es la curvatura de nuestro lente de contacto como lamentablemente hacíamos por mucho tiempo. Eso ya no existe. Eso ya científicamente probado no existe. ¿Ok? Ahora vamos a hallar la K efectiva. ¿Qué nos dice la K efectiva?
La K efectiva nos da una constante, doctor. Esto tenemos que aprendérnoslo. La constante es de 11.8, siempre. En todo caso, la constante siempre es 11.8. ¿Por qué 11.8? Porque nos habla que nuestros diámetros horizontales y visibles están de entre 11.6 y 12.2. Entonces, este es prácticamente la media, ¿sí? Entonces, la media es 11.8, que siempre va a ser 11.8, ¿bien? ¿Qué nos dice? Que todos los lentes, todos los diámetros horizontales y visibles que estén por debajo de 11.8 se restan y todos los que estén por encima se suman. ¿Y qué tenemos que sumarle? 0.2, ¿ok? Por cada paso, hay cada paso es 0.2 y cada paso de 0.2 equivale a una dioptría. Entonces, doctores, si tenemos 11.8 y tenemos un diámetro horizontal del iris visible de 13.2, significa que es mayor, ¿cierto? Si es mayor, sumo, ¿ok? Pero si era menor, tengo que restar. Entonces, ¿cuántos pasos, escúchame, doctores, cuántos pasos de 0.2, cuántos pasos de 0.2 hay de 11.8 a 13.2? Si sumamos, fíjense, 11.8, 12, 12.2, 12.4, 12.6, ¿sí? 12.8, 13, 13.2, hay 7 pasos, ¿cierto? Entonces me dice que hay 7 pasos de 0.2 para llegar a 13.2 y como es más grande, tengo que sumar esos 7 pasos. ¿Y qué me dice? Que cada paso de 0.2 equivale a una dioptría. Entonces, vámonos para acá. Tengo mis 43.50, que es mi curva, mi K promedio. Entonces, tengo que sumarle 7 dioptrías, que son los 7 pasos que hay de 11.8 a 13.2. Entonces, a 43.50, que es mi K media, le sumo 7, me da 50.50. Y eso lo divido en 337,5, que es para convertir de dioptrías a milímetros, y eso viene siendo mi K efectiva, doctores. Fíjense, no es mi K promedio o mi K media, es mi K efectiva. Y eso la hallo mediante esta pequeña formulita que les acabo de colocar acá. Bien, entonces ya tengo, aquí tengo esta es mi características que les dije. Entonces tengo 50-50, que es mi K media, que es 668, como bien lo dijimos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este nomograma, ¿ok? Que se llama Fitzflater, justamente nos dice que dependiendo de los diámetros, tú tienes que sumarle a su lente de contacto tanta cantidad de milímetros. Entonces, mi diámetro horizontal es difícil, se acuerdan que era 13.2 y le sumábamos 2.5 y me quedaba 15.7. Entonces, aquí, dirán, bueno, pero aquí no hay 15.7. Bueno, vamos, pero hay 15.5 y 16. Entonces, vámonos a la mitad de estos dos. Si este es 1.30 y 1.50, vamos a agarrar 1.40. Entonces, a mi K efectiva, que es 668, le sumo 1.40 de este nomograma, ¿ok? Y eso me va a dar 8.08, lo que lo aproxima a 8.10. Y esta es mi curva base. Ahora sí, esta es mi curva base de mi lente de contacto blando, doctores. Fíjense bien, mira la diferencia. 8.08 es mi K efectiva, ¿ok? Y me dice, yo si lo hubiese hecho con la K media, que todo el mundo lo hace con la K media, me dice cómo ese lente me iba a quedar. Aquí va a quedar mi lente perfecto, pero un 854 va a quedar un lente bailando. Por eso es que no podemos usar K media para las adaptaciones de lentes de contacto blando. Van a ser adaptaciones subóptimas, no va a ser en al 100%. Entonces, esto es lo último que estamos usando, ¿ok? Para toda la tecnología. Entonces, ya no solamente vamos a medir los 3 milímetros centrales, cada vez nosotros medimos mayor cantidad de córnea, de tejido, ¿ok? De altura sagital, de sagita ocular, de sagita de nuestro ojo, para hacer un lente lo más preciso y lo más armonioso posible, lo más amigable, para poder solventar esos problemas que podemos tener en nuestra consulta, ¿bien? Y es importante siempre tener en cuenta que hay curvaturas que son mucho más curvas y entonces hay otras curvaturas que son irregulares. Entonces, ¿qué sucede? Ya prácticamente hay otro tipo de nomenclatura que le vamos a decir ahorita para córneas irregulares. Fíjense que a los radios de curvatura y los diámetros ya vienen reflejados en sagita, como se los dije, ¿se recuerdan? Ya hay sagitas, ya los lentes de contacto se empiezan a manejar en sagita, en micrones. Ya va a empezar a ver que cuando ustedes se metan en su calculadora que está online de Markinovi, ya ustedes van a ver que los lentes de contacto, cuando ustedes lo coloquen los datos, ya se lo van a dar en curva base, en diámetro, y ya se lo empieza a dar en sagita. Y este es el futuro de la contactología, que se maneje todos los lentes de contacto blandos en base a sagita. Bien, aquí tenemos la calculadora biométrica que la tenemos online en la página de Markinovi para que ustedes hagan y corroboren sus adaptaciones. Bien, entonces, premisa para cálculo de lentes en córneas irregulares, prácticamente es en queratoconos, en pelúcidas, en algún tipo de cicatriz por herpes zóster, por trauma, anillos intraestromales, pacientes con trasplante, por crosslinking, post-LASIK, PRK, algún tipo de irregularidad en la córnea, usamos este tipo de
fórmulas. Esto prácticamente no viene siendo lo mismo que hablamos ahorita. Fíjate que ya en córneas irregulares prácticamente tenemos que tomar en cuenta el centrado, que hay una buena curvatura, fíjense, toman igualmente 2.5, que el movimiento del lente sea lo menos, o sea, no tan agresivo, no más de 0.5, sea un lente, sea un movimiento vertical suave y muy, muy pequeño. Ya esos movimientos tan grandes, eso ya no está aceptado, ¿ok? El confort del uso sea bueno y siempre tenemos que tener revisiones máximo frecuencias por 6 meses. Yo prácticamente reviso a mi paciente al día siguiente, a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Siempre tenemos que tener controles. Los controles, doctores, es el éxito de las actuaciones de sus lentes de contacto. Importante que nunca, nunca coloquen adaptaciones en lentes blandos superiores a 52. Yo prácticamente cuando llego a 51, yo creo que ya no paso más de allí. Entonces, importante que no coloquemos tipos de lentes de contacto blandos con mayor cantidad de esa cantidad de dioptrías. No es recomendable. Hay muchos doctores que piensan, sí, porque el paciente no se adapta a un rígido, no sé, voy a colocarle un blando. No, doctores, hay un diseño para cada tipo de lente. No podemos colocar un lente blando a unas queratometrías de 52, 58. No podemos, porque un lente que no se va a comportar bien. Bueno, para ir ya llegando al límite y a la parte final y cerrar con broche de oro esta presentación que vinimos a dar hoy, fíjense bien, en queratoconos, en curvaturas tan asimétricas como esta, fíjense en composiciones muy planas, con coloraciones azules muy ectásicas, con coloraciones muy rojas. Fíjense, ¿qué hacemos nosotros? Fíjense, tenemos 3 anillos en la topografía, anillo 3, de 5 milímetros y de 7, ¿sí? Aquí tenemos 3 anillos siempre, fíjense que nos van a dar la ortogonalidad de la córnea. Tenemos 2 lecturas verticales y 2 horizontales en cada anillo, ¿ven? Un rojo que te da la vertical y un azul que te da la horizontal en cada anillo, en el de 7, en el de 5 y el de 3. ¿Qué tenemos que hacer? Sumamos las 2 verticales, hacemos la K media, la sumamos, le dimos entre 2 y la sumamos, le dimos entre 2 la horizontal. Ambas, en cada anillo. Entonces, ya no vamos a tener 4, sino vamos a tener solamente 2, una vertical y una horizontal en cada anillo, ¿cierto? Y entonces, después que tengamos una horizontal y una vertical en cada anillo, hacemos K media otra vez, sumamos la horizontal y la vertical, la dividimos en cada anillo y nos va a dar solamente una queratometría vertical, una queratometría al 3, 1 al 5 y 1 al 7. Y después que tengamos una queratometría en cada anillo, lo sumamos y lo dividimos entre 3. Y ese, doctores, vendría siendo nuestra curva base teórica para la adaptación de un lente de contacto en córneas irregulares. Fíjense que ya empieza a cambiar un poco la nomenclatura. Esto es un poco más profundo porque de repente podemos ver a felicidades e indagarnos un poco más. Pero este es un pequeño preámbulo que les quise traer para que ustedes vieran cómo ya empezamos a cambiar el tipo de adaptación o cómo usamos la tecnología como una topografía para la adaptación de una córnea irregular. Así como debemos llevarnos, darle lo mejor a nuestros pacientes. Nuestros pacientes son únicos y nosotros para poder producir fidelidad y que sean pacientes que estén felices, lo muy importante es colocarle un lente que pueda cubrirse a sus necesidades. Fíjense, un paciente que tenga -2 con -5 y con un queratocono que podamos ayudarlo con un lente de contacto blando, doctores, creo que un paciente que va a estar feliz, buena agudeza visual, y un paciente que no soy para ningún otro especialista, va a ser siempre fiel a ustedes. Entonces, la tecnología la tenemos, doctores, no podemos pasar desapercibido toda esta tecnología. Tenemos que capacitarnos, tenemos que dar siempre un paso más que el que tenemos al lado para poder llevar toda esta información a nuestros pacientes con tecnología, con capacitación, con esmero y con amor y pasión a esta hermosa profesión. Bueno, para finalizar, les tengo un pequeño pensamiento: no temas a lo desconocido. Cuando empiezas a conocerlo, es probable que sea tu mejor aliado. No nos quedemos en nuestra zona de confort. Arriésgate, no seas uno más del montón, sé único y original. Tus pacientes te lo agradecerán. Cambia tu manera de adaptar lentes de contacto. No nos limitemos. Si te limitas, limitas la visión de tus pacientes. Así que no nos limitemos. En nuestras manos está que cada uno de nuestros pacientes podamos llevarles esas agudezas visuales y llevarlos a tener una mejor calidad de vida. Doctores, muchísimas gracias por estar presentes. Doctor Miguel, doctor Ricardo, muchas gracias por la invitación y el podio es todo suyo. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, gracias Edgar, gracias también doctor Ricardo. Atentos hasta a lo que nos puedan preguntar. Sí, vamos a esperar a ver si nos hacen preguntas. Igualmente ahí tengo los correos, si nos quieren seguir, algún tipo de preguntas o nos quieren seguir por Instagram, siempre tenemos casos clínicos, si quieren preguntarnos, estamos siempre a la disposición y para servirles en todo momento. Bueno, ya les esperé sus preguntas. Pues tenemos un comentario ahorita de Juan Pedro Tito Esquía. Muchas gracias, todo muy claro.
Pedro, gracias. Gracias, Juan Pedro. Gracias, doctor. Siempre, siempre ahí con las capacitaciones de lentes especializados. Alumno también de Eduardo Carmona. Sí. A ver si tiene más preguntas, por favor, no duden en hacerlas. Luis Carrasquero pregunta, ¿en qué keratometría no adaptaría un lente blando? Como les dije, keratometrías superiores a 52 dioptrías o 52 en adelante no adaptaría un lente de contacto blando. Perfecto. En este caso, bueno, lo que nos indica el doctor Edward, pues para no considerar un blando, pues se entiende que vayamos a un lente rígido corneal, un híbrido o un escleral, ¿no? Correcto. Ujú. ¿Alguna consulta adicional, doctores? Igual aquí a través de Medinet en Perú, nos pueden realizar cualquier consulta, cualquier duda, si necesitan una asesoría personal, pues con mucho gusto poder visitarles. ¿Una pregunta? ¿No tienes más, Miguel? ¿No te han... No, 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 yo creo que ya estamos ahí. Listo. Pues bueno, en nombre de Spectrum, agradecerte, Edward, siempre por tu tiempo y a Miguel por esta oportunidad de poderles llevar educación a los doctores en Perú. Siempre es un placer poder compartir conocimientos y qué más de personas tan ilustres como el doctor Carmona, ¿verdad? Entonces, es un gusto, un placer y pues primero Dios vamos a ir agendando otra por ahí más adelante. sí, Muchísimas muchas gracias. gracias, gracias Ricardo, muchas gracias Eduardo también. Muchas No, gracias, doctores. muchas gracias a ustedes y Ricardo, gracias Miguel y bueno, darle también las gracias a Medinet y gracias a Spectrum nuevamente por invitarme a poder compartir con los colegas y poder llevar un poquito de granito a esta hermosa profesión. Mil gracias y una feliz noche. Feliz Noche noche, para nos todos. estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.